Son las 10:34 de la mañana de este miércoles 6 de diciembre de 2023 y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, para dar continuidad al programa de su gestión que él ha llamado del Archivo de la Voz. Buenos días, profesor Francisco Pérez. Hoy nos encontramos con uno de esos profesores que son símbolos de esta escuela, que es la más antigua de América. El profesor Francisco Pérez es nativo de Nisibón, Higüey. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se destacó por su dedicación y su rendimiento, que lo llevaron a ser primero monitor, luego ayudante de profesor, finalmente profesor en los distintos estamentos o escalafones que reconoce la universidad, hasta lograr la condición de profesor titular. El profesor Francisco Pérez también es doctor en filosofía, graduado con honores en la Universidad del País Vasco. Para mí, profesor, y para el creador de este programa, el profesor Eulogio Silverio, es un grato placer y una verdadera oportunidad poder sostener esta conversación con usted. Muy buenos días. Agradezco inmensamente esta invitación al doctor Eulogio Silverio, a ti por supuesto también. Me gusta mucho la expresión buenos días, si tú supieras, porque es una expresión de hospitalidad. Sí. Además de todo lo que implica, o sea, de las buenas, ¿verdad? Porque implica buenas nuevas, pero fundamentalmente el acento que yo le pongo a los buenos días es la de hospitalidad, porque se invita. Pues, así que buenos días. Buenos días. Hablando de los buenos días, remontémonos a los orígenes, que es como lo que significa ese buenos días, que remite a la mañana, al amanecer. Sí. ¿De dónde procede Francisco Pérez Soriano? ¿Cuáles son sus orígenes familiares? ¿Cómo comienza la vocación por las humanidades en el profesor Francisco Pérez? ¿Quién influye en él? ¿Quién deja una marca que lo lleva a orientarse finalmente por los estudios filosóficos? ¿Cómo transcurre la niñez? ¿Cómo transcurren los estudios primarios y preuniversitarios del reconocido profesor Francisco Pérez? Sí, mencionaste a Nisibón, que ahora mismo se está convirtiendo en un punto geográfico de apreciación internacional. Antes no era así. Nací en esa comunidad. Nisibón es bastante extenso, ¿verdad? Porque implica muchas comunidades. Parte de la provincia, parte de Higüey. Y me gusta más la denominación de Higüey, porque sabes que en Higüey fue la última resistencia de los indígenas, el último bastión. Entonces, Salvaleón de Higüey resulta contradictorio realmente un poco desde el punto de vista histórico. Entonces, a mí me gusta mucho ir a los orígenes. Y me parece que en el ámbito, durante el periplo de la propia existencia, por más que usted se aleje de los orígenes, usted siempre intuitivamente busca los orígenes. O sea que usted tiene un punto de partida y aunque usted no quiera intuitivamente, como que algo, usted regresa a esos orígenes. Podríamos decir que ese es un misterio de la vida, para comenzar con un punto de vista filosófico. Hoy, no sé por qué,
para mí es una grata sorpresa que yo me vea, no por necesidad, sino como por gracia de las circunstancias, tener que visitar allá y que mi familia incluso estén haciendo de nuevo, regresando, haciendo inversiones. Y ¿qué te digo? O sea, yo digo, pero ¿y esta? Es como, para utilizar un término, es difícil. Yo creo que la sabiduría más excelente que puede existir es descifrar los secretos de las contingencias. Eso es difícil y me parece que eso solamente hay que dejárselo a la intuición, porque la razón como que no puede hacer esos pronósticos. Sí, entonces, las lagunas de Nisibón, ese campito que se sustentaba por sí solo, incluso un campito que eran las otras comunidades se convirtieron en satélite de esa comunidad en ese campo, porque tenía sus propios medios de producción, se sustentaba por sí propio. Incluso eso se dio en el ámbito de la educación de otras comunidades, entonces iban a las lagunas de Nisibón, que precisamente ahí los primeros estudios yo los realicé en esa comunidad. Mi papá fue un líder comunitario, Félix Pérez Benítez. Mi madre también, otra, y conserva aún día su liderazgo, donde quiera que va, ella es así. Y sobre todo, lo que aprendí de ello fue su laboriosidad, humildad y honestidad. Ese fue mi primer aprendizaje. Fue un aprendizaje desde la casa. Entonces, la escuela ya sería como un complemento, algo más intelectual, ¿verdad? De formación en todos los ámbitos del saber. Una familia mis padres pertenecían a movimiento cristiano, católico, pero entramos en contradicción. Ahí mi papá entró en una fuerte contradicción con el catolicismo. Y es tal que yo estuve en el seminario, pero poco después también me retiré a raíz de las contradicciones que pudimos observar en el marco de las creencias, ¿verdad? Y en el ejercicio de ese ministerio religioso. Entonces, pero sí hubo algo interesante, porque yo puedo decir que intuitivamente, o sea, a modo de intuición, esa actitud y afición por la filosofía comenzó a partir de la religión, porque yo no me explicaba por qué se procesó a Jesús de esa manera. O sea, fue para mí fuerte. Y yo recuerdo que en la soledad yo lloré. O sea, fue algo, siendo un niño de 7, 8 años, recuerdo que me encerré y dije, pero ¿y este mundo? ¿Cómo es posible este mundo tan paradójico? Entonces, ese fue mi cuando pensé realmente en el proceso. Una película, yo recuerdo que el actor principal era Charlton Heston, que yo lo admiraba mucho, creo que murió ya.
no recuerdo el nombre de la película, pero sí que me impactó mucho. Y bueno, luego más adelante, por cuestiones financieras y nosotros hemos sido nómadas en realidad en esta vida. Y no me arrepiento de esa condición y lo sigo siendo todavía, ¿verdad? Porque desde el campo, luego la ciudad, ¿verdad? Emigrar a la ciudad. Y ahora también me encuentro en calidad de migrante. O sea que me parece que la condición de nómada la asimilo también a la filosofía. Me parece que el verdadero, no vamos a decirlo así, pero uno de los elementos de consistencia en la filosofía es ese. O sea, la de ser nómada en el sentido de que es de ese lugar y no lo es. ¿Verdad? Porque también la filosofía no es solamente filosofía desde un lugar, desde una localización, sino que también lo es desde otras y así. Entonces creo en esa fuente infinita de intersubjetividad en la filosofía, porque desde donde quiera se puede hacer filosofía. Eso es lo bueno. Entonces, sí, el otro elemento al que me iba a referir es de cuando se produce la inmigración a la ciudad. Ahí se da otro escenario que tuvo mucha influencia en mí y fueron los movimientos sociales, el socialismo. Entonces recuerdo que comencé a leer a George Pulitzer. Recuerda, muy didáctico. Claro. Y a mí me encantó, o sea, yo quedé como hechizado con ese librito sobre filosofía, de introducción precisamente a la filosofía, que ha sido una asignatura que a mí siempre me ha gustado impartir. Yo siempre quería tener una introducción a la filosofía, aunque impartiera metodología, aunque impartiera ética, por qué sé yo, ¿verdad? Cosas de... Pues sí, George Pulitzer me impactó mucho. Afanasieff no tanto, porque yo siempre rechazaba el autoritarismo. Entonces ahí, sabe, demasiado quedaba la filosofía entrampada en lo ideológico, y lo ideológico no es un suelo firme de la filosofía. Entonces, ese fue un segundo y dije, bueno, me dedico definitivamente a estudiar filosofía, el materialismo dialéctico. O sea, me gustó eso, claro. Hay una forma muy específica, ¿verdad?, histórico-materialista de Marx, Engels, de entender la filosofía, pero en realidad eso me condujo más a Platón, que es realmente mi fuente. Interesante, porque el profesor Silverio justamente tiene una idea acerca de Platón que me imagino que oportunamente te pondrá en conocimiento acerca de los estudios platónicos en el país. Pero, ¿y qué edad tenía Francisco Pérez cuando se traslada a Santo Domingo? ¿Se traslada solo, como muchos de los jóvenes de entonces, o viene con la familia? ¿Cómo se da? Y de los profesores de bachillerato, ¿hay alguno que recuerde que tuviera algún peso importante en la vocación, que finalmente, como has dicho, asumes ya después de esas lecturas, sobre todo de Pulitzer? Sí, recuerdo la profesora de literatura. Sí, y un texto
que me influenció, que siempre leía, era la Ilíada. Entonces, en eso coincide con Platón y claro, Aristóteles y Sócrates, sí, que también la leían sí. bastante. Entonces, Además de la Ilíada para mí fue la apertura al mundo griego. Y otro texto de literatura, dentro del marco ya de castellano, vamos a decir, Quijote. Pero fue una edición simple, vamos a decir, no completa. Luego me vi obligado a buscar, que por suerte la encontré en una reguera, porque yo era buscando libros en reguera, por ahí por la Duarte. Encontré esa versión completa del Quijote. Entonces, luego se sumaron otros, que para mí uno de los grandes libros que ha influido, el Mahabharata. Entonces así, a partir de Platón, porque en Platón hay una vena profunda de Oriente. Pero está el Platón que a mí más me gusta, que es el Platón iniciático. Sí, lo mismo que el Sócrates iniciado, porque ese Sócrates, de ese no se habla. No se habla. No sé por qué la academia le teme tanto hablar. Yo sé que por el asunto que conduce a la teología, pero sí, fíjate que no sé por qué muchas veces se da esa adversión a lo teológico, pero yo he encontrado un punto de unificación entre lo teológico y lo filosófico. Y agradezco mucho, y lo menciono, a Cándido Rafael Guzmán, porque con él yo descubrí ese vínculo y el camino, y ese camino me lo dio la teosofía. Entonces, esa unidad entre lo exotérico y lo esotérico, entonces ahí, que es precisamente luego, me encuentro aquí, ya al terminar la licenciatura, dije, pero ¿qué puedo, qué pensador para cumplir con un requisito académico de la tesis de grado? Eso fue en realidad un rompecabezas, porque no sabía qué elegir. Pero encontré, leyendo a Armando Cordero, la panorama de la filosofía en Santo Domingo, hice una revisión de todos esos pensadores y me encontré con alguien que yo entendía que valía la pena, que era, y que había que como rescatarlo, que fue Juan Francisco Sánchez, que se le ha acusado de todo, como de neotrujillista, pero en realidad creo que no lo fue, fue un solitario, un hombre que no le quedó más que dedicarse al trabajo académico y trabajador, y me parece que bastante inteligente, que también se propuso unificar Oriente y Occidente, pero a través de la mística. Él veía en la mística que se podría hacer esa unificación, ¿verdad? Porque trascendía toda posición ideológica y de encerramiento de la filosofía, porque no creía en sistema filosófico alguno. Yo tuve la oportunidad de leer esa tesis, que es un libro más o menos de este volumen. Es una tesis de más de 400 páginas. Y creo que es un aporte ya es una lectura de hace muchos años, pero me parece que es una tesis ejemplar, porque el método de interpretación y crítica que utiliza, yo por lo menos no lo conocía hasta ese momento. Y es un texto que yo creo que merece la pena que se publique, profesor Francisco Pérez,
propósito de Juan Francisco Sánchez, él es quien descubre para la cultura académica contemporánea la lógica de Andrés López de Medrano. Sí. Y eso le lleva a sostener a usted una tesis que es el material, una parte del material de su primer libro editado, que es Por los caminos de la crítica, en que lo señala él como el iniciador de la crítica filosófica. Sí. ¿Y qué cosa es eso, profesor? ¿Cuáles son los límites? A propósito de esos límites o esos puentes que usted ha marcado entre Oriente y Occidente, entre ideología y filosofía, entre teología, teosofía y filosofía, entre filosofía y teología. ¿Cuáles son los límites entre la crítica filosófica, es decir, los puentes, no las separaciones? Porque se dice que el mar, el canal de la Mona divide a Puerto Rico de la isla La Española, pero ¿será que la divide o que lo une? Entonces, ¿cuáles son esos vínculos, profesor? ¿Cuáles son esos puentes? ¿Cuáles son esos límites entre filosofía y literatura, a su juicio, entre crítica filosófica y crítica literaria, entre filosofía e ideología, que ya usted de alguna manera lo ha esbozado? En realidad no hay límites. Lo que hay es puentes. Los límites los ponemos nosotros, la razón. Está bien que una parte sea tierra y otra mar, pero no podemos vivir sin los dos. Entonces, claro que le demos el nombre al mar justamente, ¿verdad?, por ser diferente a la tierra, ok, pero si pensamos en el globo, realmente nuestro compromiso es establecer puentes, no establecer límites. Entonces, por eso te señalaba el sentido de la relación entre filosofía, teología, ciencia, filosofía, literatura, filosofía, o sea, y me parece, los métodos es precisamente para establecer puentes, o sea, caminos o puentes, como se le quiera. Por eso titulé el libro así, ¿verdad? Por los caminos de la crítica, porque en vez de ver límites, porque hay que tener mucho cuidado con las racionalizaciones. Fíjate que una cosa es la racionalidad y otra cosa es la racionalización. Para partir, ¿verdad?, de un punto. Cuando racionalizamos, ponemos límites, delimitamos, ponemos, ok, es importante muchas veces porque hay que ir, hay que tener muy en cuenta el proceso y eso lo entendemos. Pero también de lo que más debemos de cuidarnos es de los límites de la razón, porque algunas veces no es más que ilusión. ¿Te das cuenta? Es como entonces caemos en un dualismo, pero el puente precisamente para trascender los dualismos, para trascender esas oposiciones aparentes que la vemos y que la razón la construye, o sea, la pone como muchas veces, porque está bien que, pero hay que utilizarla estratégicamente, es lo que te quiero decir, para tú poder dar un paso más, pero destruir inmediatamente. Entonces se trata de que nosotros tenemos que estar muy atentos, en vigilia constante, contra esa actitud de las racionalizaciones. Entonces tenemos que ser racional, la racionalidad, ¿verdad?, en vez de establecer racionalizaciones, ¿verdad? O sea, la sana razón. Y esa sana razón le da lugar a la intuición. No es un obstáculo para la intuición, sino que al contrario, ¿verdad?, ella misma entonces se catapulta, la misma racionalidad, por eso siempre hay que creer en la utopía. O sea, siempre, realmente no se puede ser pesimista, entiendo, porque es una limitación.
Y en ese sentido, como te decía, la teosofía fue un camino para yo poder trazar puentes, descubrir, y más aún el carácter analógico comprensivo, ¿verdad? Donde está la empatía. Entonces muchas veces pensamos que obstaculizando al otro, de que crecemos, es una ilusión, es mentira. Y esa es una política tonta, estúpida. Hay que darle paso al otro, ayudar, la vocación de servicio, ¿verdad? Que es importantísima. Claro, está lo profesional, pero la vocación de servicio es interesante, que eso es lo que destaca Dussel, ¿verdad? Con esa humildad y esa vocación de servicio. No importa que tú no seas el primero, lo que tú abre puerta a otro. Entonces, creo que en materia de política, cuando tú observas lo que ocurre en el país, en otro, creo que estamos muy equivocados en ese sentido. Yo he tenido problemas. Yo nunca he podido pertenecer a un partido político. Yo nunca he podido pertenecer a una secta religiosa. Sin embargo, mi familia, que es muy religiosa, viene del movimiento cristiano, católico, lamentablemente todos nosotros hemos renunciado por razones que no voy a explicar y atendible. Cada célula, vamos a decir, de la familia va a su iglesia, pertenece a una religión. Sin embargo, yo participo de todas. Me dicen, pero ¿qué ocurre? Tú tienes que centralizarte en una. Yo digo, no, pero es que pertenecer a una secta religiosa para mí es un crimen de lesa humanidad. Yo no puedo pertenecer. No, tú me invitas a la adventista, a la bautista, a la católica, a los testigos de Jehová, a la evangélica. Yo voy a todas. Entonces me dicen, pero tú eres, eso es como, es un poco como prostituto, que tú vas a todas. Yo no, excusa el término, pero yo no puedo. Y me siento bien, me muevo libremente, discuto con todos ellos sobre esos asuntos, pero trato de mantener mi criterio. Sí me encanta, porque la Biblia es uno de los libros que yo no dejo de leer. No hay una semana que yo no lea algo de la Biblia, porque es uno de los grandes libros. Entonces, yo considero que, bueno, hasta ahora, hay libros que a mí me gusta leer constantemente. Por ejemplo, Mahabharata, Ilíada, la Biblia, Platón, El Quijote, son más o menos mis andanzas dentro de mis limitaciones. Y entonces, eso para mí, creo que es hablar de infinito. Tú puedes hablar de infinito, pero eso no quiere, pero la filosofía no puede quedar atrapada en un concepto de infinito, porque es una ilusión. Entonces, y además de esas dos notas que usted ha señalado como típicas de la filosofía, como la transhumancia, la migración y ese estado de alerta necesario, ¿cuáles otras notas caracterizarían el saber filosófico o el quehacer filosófico o a los filósofos? bueno, la contemplación, la profundidad. Claro que hay niveles, ¿verdad?, de profundidad en cada autor, ¿verdad?, en cada filósofo, y uno conduce a otros. El asunto es que creo que lo más importante es que nosotros seamos artífices de nuestras propias elaboraciones, o sea, que podamos
irla destruyendo para a otra mejor. Entonces, para mí la escritura es algo un poquito difícil en ese sentido. Sí, porque uno escribe algo y lo ve al otro día y ya lo destruyo. ¿Verdad? Porque uno quiere que como que el pensamiento y la forma, pero es una cosa, es como la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Verdad? Por más que no siempre la realidad va a una velocidad, o sea, el movimiento. Entonces ahí parece, te dice, caray, si yo tuviera un pensamiento cuántico, una filosofía, ¿verdad? Que pudiera armar algo así y que yo me lo encuentre perfecto dentro de una semana, dentro de un mes y que no tenga que volver. Fíjate, yo estaba, ya este libro lo tengo yo sobre ello porque me digo, ¿cuántos errores he cometido? Entonces, ya para mí esto, yo estoy seguro que cuando lo termine de leer, no voy a querer saber de esto. O sea, lo voy y digo, caray, no. Tengo que hacerlo de nuevo. Entonces, así es la vida, como un constante que hacer, construir. Entonces, es uno de los elementos que yo diría cuántico de la filosofía, ¿verdad? Del pensar, porque, o sea, no es posible. Y creo que es consistente por el hecho de que es vida y la vida es así. Entonces, la vida exige de la acción fundamentalmente, ¿verdad? De un constante construir, de que no. Y lo mismo ocurre me parece, con todos los aspectos de la vida, no solamente con la escritura, con nosotros mismos. O sea, ya cuando no podemos abocarnos a esa construcción, ya comenzamos a morir. Y como estudioso, Esa voluntad, ¿verdad? Y diríamos, ¿cómo la caracterizaríamos? Es voluntad de vivir, de mantener la vida, que en eso Schopenhauer es atinadísimo. Pero claro, eso viene de una fuente de Oriente y de su influencia del budismo, que es bastante consistente. Yo diría más que Nietzsche, en ese sentido. y esas características que usted ha señalado, profesor, como estudioso en profundidad tanto de Juan Francisco Sánchez, un filósofo dominicano, como de Enrique Dussel, un filósofo de otra dimensión, una dimensión ya más latinoamericana, más mundial, contemporánea. ¿Usted encuentra en esos dos pensadores esas condiciones que usted le ha atribuido a la filosofía? Sí, lo primero que encuentro en ellos es esa persistencia, en esa laboriosidad, profundidad y sobre todo honestidad. Y creo que en ambos casos también la elocuencia. Creo que ellos participan de esa característica. He encontrado en ellos lucidez, que es algo que yo admiro mucho, ver esa elocuencia, esa lucidez. ¿Verdad? Tal vez porque no la tengo. Entonces uno siempre admira lo que uno no tiene, ¿verdad? Y si tuviéramos que preguntarnos, ¿qué queda vigente para la historia de las ideas del pensamiento de Juan Francisco Sánchez? Podríamos señalar algunas tesis, algunos argumentos, algunos filosofemas que conserven su actualidad en el presente y que podamos suponer que la van a conservar a futuro. Sí, hay algo fundamental que
lo considero tan consistente en Juan Francisco Sánchez como en Dussel, y es la ética. Sí, incluso, te lo voy a decir así mismo, él dice, la filosofía moral es lo primero en la existencia. Y esa base, ese es el programa de Dussel. Recuerda que él se aboca primero a trabajar una ética. Y comienza a fundamentarla dentro de lo que él considera, dentro de lo que es su intención de un pensamiento situado. Entonces, ahí está, en Dussel, por ejemplo, ese gran motivo de la justicia y esa compasión. Que hay dos cuestiones que a mí me llama mucho la atención en ello. Es que hay una unidad de dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales en filosofía, de sabiduría y compasión. O sea, esa me parece porque en la sabiduría y la compasión eso implica la unidad de dos grandes doctrinas, de dos grandes caminos, que es la sabiduría de la cabeza y la del corazón. ¿Y qué es, profesor, pensamiento situado? ¿Y qué es alteridad en Dussel? A propósito de su libro más reciente. ¿Y en qué medida nos pueden ayudar a mejor comprender la circunstancia, la encrucijada actual? Sí, precisamente la idea de pensamiento situado tiene su origen en la ética. Porque fíjate que a mí me llamó mucho la atención y podemos hacer como un paralelismo entre lo que dijo esta indígena manchú, Rigoberta Manchú, que ella dijo, yo soy Rigoberta Manchú y así me nació la conciencia. O sea, eso es algo realmente conmovedor. Y la experiencia de Dussel comienza precisamente cuando él se cuestiona quién soy. Y cuestionándose quién era, así le nace la conciencia. Entonces, ese es un enunciado realmente muy poderoso, entiendo yo, que deja mucho que pensar en ese sentido. Pero no se trata de un yo soy en el sentido legal o en el sentido puramente nominal, no, es algo que va mucho más allá porque implica el sujeto y su contexto. Y entonces un sujeto que piensa y que piensa en función también de un contexto, que es su huella en su carácter que no puede obviar, por más que incluso esté por más tiempo que dure en otro país. Porque como decíamos al inicio, está la pertinencia de los orígenes, para esa búsqueda. Siempre, no sé, partimos de un punto y regresamos. Y siempre está como esa reminiscencia, ¿verdad?, de ese punto. Interesante porque ese esquema está perfectamente descrito en el Quijote. El Quijote sale de su comunidad de La Mancha y llega hasta, hace todo el recorrido y finalmente vuelve a su punto de origen. Y Ortega y Gasset, en Meditaciones del Quijote, justamente descubre el yo, el filosofema, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, el yo y su contexto, precisamente, Ortega y Gasset lo descubre en el Quijote, leyendo el Quijote, en esa lectura del Quijote. Y fíjate que en la Ilíada, por ejemplo, Ulises, también el regreso de Ulises a Ítaca, parte de ahí y vuelve. Claro.
Entonces, eso es altamente simbólico Pero y existencial. Claro, ¿hay vasos comunicantes entre Dussel y Ortega y Gasset? ¿O? Pues sí, claro, porque Dussel, uno de sus guías, de sus orientadores fue Ortega y Gasset. Precisamente una carta que él envía a la juventud argentina, que él se encariñó mucho, como tú sabes, la juventud de Argentina. Sí, él vivió un tiempo en Él vivió un Argentina. tiempo, sí, Después de la guerra visitó civil. varias, sí, 2 o 3 veces, y él la admiraba, pero le cuestionaba algo, la falta de rigor en el filosofar. Y entonces Dussel tomó esa observación, y de ahí que él comience a trabajar con rigor, con disciplina, y además en función de lo que él, del descubrimiento que hace de sí mismo, porque no es un descubrimiento así, ¿no?, desde él, pero cuando se pone a estudiar historia, teología, filosofía, ¿verdad?, y que él hace la síntesis, la unificación entre esos saberes, entonces ahí él descubre, ¿verdad? O sea, es el camino para abocarse a ese trabajo, ¿verdad?, tan arduo. Entonces, a través de la historia descubre, pero ¿qué ocurre? Nosotros, ¿quiénes somos? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, descubre que no somos nadie, somos un no ser. No somos para los europeos, no somos. Y fíjate que él es uno de los filósofos, vamos a decir, y creo que es una figura que se hace respetar en Europa. Él da la entrada del filosofar latinoamericano, aunque todavía no lo reconozcan algunos, ¿verdad?, como Habermas o Batimo, o Randall Collins, me parece que tiene todo un libro grandísimo sobre la sociología de la filosofía, donde él explora toda una serie de movimientos intelectuales, pero no de la filosofía de la liberación, ¿verdad?, de la única filosofía de América Latina, claro, pero que hay que hablar de filosofías de la liberación, y Dussel abre camino. Y comienza ya a partir de a finales del siglo pasado, le abre la puerta a una editora, Trota, que comienza a publicar, y que a qué filósofo le había abierto. No. Entonces, se comienza a tomar en serio, ¿verdad?, a partir de las denuncias y las reflexiones que él hace. ¿Verdad? En Europa se lo comienza a tomar en serio, entonces comienzan a invitar a las universidades, ¿verdad?, congresos y cosas así, y ahí él aprovecha y establece todo un diálogo, porque no se trata de, claro, bueno, esto es bastante amplio, porque hay una complejidad temática ahí, ¿verdad?, donde intervienen muchas cosas, su crítica, su denuncia, que él hace entonces, ¿verdad?, y le enrostra a los europeos su eurocentrismo, ¿verdad?, de qué ha pasado con ustedes, que se han creído que su universalidad es una universalidad, no, es una universalidad provinciana, o sea, que se sitúa dentro de un contexto, pero no está la universalidad. Los años aquí de historia, la cultura maya, o sea, todo, o sea, es tremendo. Y las investigaciones arqueológicas, históricas y antropológicas, entonces comienzan a darle la razón a Dussel. Entonces, él hace una denuncia tremenda, pero ¿qué ocurre? A ustedes no nos reconocen, pero claro, plantea que el autorreconocimiento debe comenzar por nosotros mismos. No el autorreconocimiento, vamos a decir la autovaloración,
porque como tú sabes, nosotros los latinoamericanos nos subestimamos. Entonces, nos han enseñado a eso. Es un aprendizaje y a uno le cuesta mucho superar eso. Entonces, es un asunto que uno ha estado luchando también. Es la lucha contra uno mismo, que es realmente la gran lucha. No es contra el otro, es contra uno mismo. Entonces, me parece que esa es la gran lucha en ese sentido. O sea, y claro, dentro de las circunstancias, ¿verdad? Tratando de salvar lo que uno entiende que tiene valor. En este caso, yo me he desarrollado una línea de investigación de filosofía, de pensamiento, vamos a decirlo así, pensamiento filosófico dominicano y latinoamericano. Entonces, fíjate que con la obra de Juan Francisco Sánchez, por los caminos de la crítica, tomando a Juan Francisco Sánchez y a Dussel, he tratado de establecer ese puente. Entonces, Pedro Enrique Sureña, ¿verdad? Que entonces es un modelo para mí. Tú tomas a Pedro Enrique Sureña y es una bendición. Entonces, él establece puente. Entonces, nosotros no podemos estar, no, que soy dominicano, que soy esto, que soy... No. Somos dominicanos, pero somos el mundo también. Y entonces, hay algo que hay que siempre tener en los valores, ¿verdad? Como la solidaridad, ¿verdad? Donde quiera que usted esté, para tratar por lo menos de aportar algo, de hacer lo mejor que usted pueda. Claro, yo me cuestiono porque he podido hacer muy poco en esta vida, pero uno se mantiene tratando de... Y si fijamos la mirada tanto en Dussel y Juan Francisco Sánchez como casos ejemplares, y miramos como de manera panorámica el quehacer filosófico dominicano en su devenir y el quehacer filosófico latinoamericano también de manera diacrónica, podría decirse que hay o existe un pensamiento filosófico latinoamericano y que hay o no un pensamiento filosófico dominicano. ¿O es absurdo hablar en esos términos? No creo que sea absurdo, sino una buena alternativa y que hay que hablar de ello. Porque si tenemos la intención y la proyección, lo podemos, y creo que se ha estado trabajando en eso, aunque claro, tenemos recepciones, está la mímesis, ¿verdad? Hemos sido pero eso tendríamos que verlo como algo positivo, porque así aprendemos también. Y creo que estamos en un buen momento y que ya hemos ido trazando un camino en donde nosotros nos sentimos seguros y podemos decir, no, pero nosotros podemos pensar. Precisamente, fíjate, esto que está aquí en esta de Dussel, o sea, diciéndole a Europa, Latinoamérica puede pensar, no solamente son ustedes los que... O sea, eso no es malo tener un modelo, lo importante es quedarse atrapado en el modelo, como le decía, pero me parece que estamos en un buen momento y que están las condiciones para que nosotros podamos despejar el camino. Me parece que hay muy buenos aportes y que incluso tu iniciativa ha sido ejemplar para la juventud, para todos nosotros, porque
tu texto de introducción a la filosofía dice así: invitación al filosofar. Entonces, es como las recepciones han sido como una invitación, en término histórico. Entonces, tú siempre recalcas que pensar por nosotros mismos, esa actitud de invitar, y los aportes. O sea, ya hay texto. Tú tienes textos, además de invitación al filosofar, lógica jurídica, filosofía del silencio. Es un texto interesantísimo. Yo siempre invitaba a los estudiantes a su lectura. O sea, hay aportes. O sea, ya hemos estado trazando un camino. Y creo que se puede decir, aunque no somos prácticamente de la misma generación, era prácticamente la misma generación, pero se ha ido forjando un camino, ¿verdad? Se han ido trazando pautas y ahí están los textos, ¿verdad? Este es un punto de partida. No es que, porque por ejemplo, en la próxima que ya me la aprobaron, el resultado de la investigación con la Universidad de Nueva York, del sistema CUNY, ahí hay unos puntos que no son como, claro, uno tiene como modelo y asume muchas de las reflexiones que hace Dussel, pero ya ahí hay algunas observaciones a Dussel, porque no es que tú asumas un filósofo, tú puedes asumir un modelo. Nosotros tenemos nuestro padre, por ejemplo, un modelo, pero no podemos. Además, por más que querramos, no podemos ser como nuestros padres, porque hay dispositivos individuales que nos inducen a ser como somos nosotros. Entonces me parece, si tomamos por analogía, ¿verdad? Creo que estamos llamados a cultivar nuestro propio territorio, nuestros propios saberes, o sea, a dejar la huella. Aunque hagamos una investigación sobre otro pensador, pero ahí podemos encontrar una huella, aunque comencemos así, asumiendo una recepción y repitiendo, pero ahí va surgiendo también, ¿verdad? Ahí se va dejando una huella y ya nosotros estamos, creo que en una etapa, tomando a Kant, de madurez. Ya América Latina ha entrado en una etapa de madurez en materia de reflexión filosófica. Y me parece, claro, no todos los países van, ¿verdad?, hablando en sentido de intelectualidad, al mismo nivel, pero creo que nosotros estamos también en ese camino, ¿verdad?, de ir hacia la madurez, en ese sentido, de la profundidad, de la reflexión. Sostiene María Zambrano que a cada sistema filosófico como que sigue una manifestación literaria correspondiente. Y respecto a eso último que usted ha planteado de la madurez, o lo que llama con la normalización del pensamiento latinoamericano, ¿ha habido una correspondencia en el ámbito político que se avenga con esa madurez en el pensamiento filosófico en América Latina? No creo que haya una correspondencia, porque el asunto es que siempre están los excesos en política y los intereses. Entonces,
Me parece que desde el punto de vista político no se le ha puesto mucha atención a lo académico. Ahí creo que hay una desvinculación, incluso de, vamos a decir, de gobierno, porque yo todavía no creo que aquí no se puede hablar de Estado, de que haya existido, no creo en eso. Ha existido gobierno en nuestra historia, pero hasta ahora, estadistas que se han aproximado, ¿verdad?, que tienen buenos niveles, pero de hablar de un Estado dominicano, para mí realmente eso es un poco forzado. Ahora, si yo reviso la historia, no creo que todavía nosotros, que se pueda hablar o que se hable de un Estado, no, de gobierno sí. ¿Y cuáles serían las causas de esa no existencia de un Estado nacional? ¿A qué se puede haber debido? Bueno, la debilidad de las instituciones. No se fortalece la institucionalidad. Por lo menos para poner ha habido intenciones, ¿verdad?, para ese fortalecimiento, y ha habido gobiernos que se han preocupado, ¿verdad?, por ese fortalecimiento y por lograr un equilibrio entre lo público y lo privado. Ahora mismo hay un tremendo desequilibrio entre lo público y lo privado. Ahora me parece que es una función, lo digo porque me parece que una de las funciones si se quiere hablar de Estado, es mantener un equilibrio entre lo público y lo privado. O sea, mantener una continuidad. Entonces, si lo que tenemos es gobierno, coyunturas, y siempre es el predominio de lo coyuntural, ¿cómo podemos establecer una estructura que realmente y que se pueda asegurar un equilibrio en donde no haya tanta pobreza? Entonces, hay algo que está fallando ahí. Entonces, que asegure una seguridad, que vamos a decir, una bondad, ¿verdad?, desde arriba, donde predominen ciertos valores. ¿Verdad? Si nos vamos por ahí hay muchas cosas, pero ya entramos en el terreno político, pero con relación a la pregunta que me hacía anteriormente de la correspondencia entre lo político y lo filosófico, algo así. Me parece que en ese sentido no ha habido esa correspondencia. Incluso yo quisiera encontrar un político que ame la sabiduría, ¿verdad?, y que le dé su lugar. Entonces, y el llamado que le hace Dussel de poner el acento en la ética, yo quisiera, han habido intentos, y es fuerte, es duro, uno lo sabe, y más la situación que tenemos ahora mismo, ¿verdad?, es duro, pero no sé cuál sería que se empantalone bien y diga, bueno, vamos a rescatar, ¿verdad?, vamos realmente a luchar contra la pobreza, pero yo no me refiero solamente a la pobreza material, sino la intelectual, ¿verdad?, la pobreza de espíritu, y de realmente sentirnos de que somos dominicanos, que tenemos un territorio, que esto es un paraíso aquí para que se esté haciendo, ¿verdad?, entonces que por una actitudes que no son de las mejores, no haya una estructura, vamos a decir, institucional que canalicen valores, ¿verdad?, porque ese es el asunto, ¿verdad?, porque las instituciones son estructuras para canalizar valores y buscar equilibrio y ennoblecer al ciudadano.
¿verdad? Tanto del ámbito privado como público, y mantener un cierto equilibrio, ¿verdad? Pero sobre todo, uno aspira a lo comunitario, ¿verdad? A la orientación de una ética comunitaria, ¿verdad? Que pueda por lo menos proveer o aportar las condiciones para que la gente experimente más felicidad, para que la gente no se sienta más seguro en el país, porque no se experimente tanta miseria y tanta como uno ve en la calle, y que la educación se constituya en un valor fundamental del desarrollo. Y la filosofía, con su carga de transhumancia o migración, con sus alertas, con sus invitaciones a la profundidad, a la autenticidad, puede contribuir con la democracia. Pues claro. Incluso la esencia de la democracia debe tener un fundamento filosófico. Entonces, si establecemos la relación entre política y filosofía, imagínate, ¿qué ocurre? Se desvincula la acción política de la filosofía, entonces ahí comienza el desbalance. O sea, la acción política debe de asegurar una consistencia filosófica, tener una consistencia filosófica. Y ahí la ética juega un papel fundamental, que por eso es que Dussel se preocupa por una ética. Y entonces dice, no, pero es que hay dos cuestiones que debe de reunir el político. Además de la profesionalidad, la vocación de servicio. No es lo que está ocurriendo aquí. O sea, ¿cuál es la mentalidad que tenemos? Ir a un puesto, pero ya usted sabe, el discurso coyuntural es de proselitismo, ¿verdad? Es de servir, pero cuando se llega todo se invierte. O sea, realmente es todo un teatro. Entonces eso ocurre si tú tomas el asunto. Entonces usamos ese uso tan canalla de la ética, ¿verdad? En función de la política. Entonces, bueno, hablamos de solidaridad coyunturalmente. Usamos la ética, ¿verdad? Pero entonces luego se invierte el asunto. Pero te estoy poniendo solamente algunos valores, porque si eso realmente hacemos un análisis más profundo de cómo se da, que lo amerita realmente. Entonces, eso así jamás podría funcionar, sino que es contraproducente, resulta totalmente contraproducente. Entonces, si buscamos esos valores consistentes en filosofía, es que están ahí. Y pensar en un asunto más comunitario, ¿verdad? Pensar en la comunidad, no en la individualidad, en llegar a un puesto y sabes qué es lo que ocurre. Luego se desvanecen, ya no han entrado, no han ocupado su puesto cuando ya todo se ha desvanecido y ya vamos a otra cosa, al negocio así grosero. Entonces, realmente el quehacer político últimamente ha sido brutal en ese sentido. Lo considero yo, y lo digo francamente, me parece que ha sido brutal en muchos sentidos. ¿Verdad? Desde el chance que se le ha dado a varias cosas que no, como por ejemplo lavado, droga, o sea, cosas que no. Entonces, ¿qué desarrollo? ¿De qué desarrollo me están hablando? Es un desarrollo ficticio. Pero la base del desarrollo, si no tiene un fundamento en valores éticos consistentes, todo se puede derrumbar. Profesor,
aquí la filosofía tiene poco espacio institucional. Es decir, en República Dominicana la filosofía fue expulsada del Sistema Nacional de Enseñanza y pocas universidades ofrecen la carrera. No creo que lleguen a 5 en un país donde hay casi 60 universidades. Sí. Y no en todas las universidades se imparten ni siquiera niveles elementales de filosofía, ni de lógica, ni de ética, siquiera. ¿Y qué decide metodología de la investigación cuando eso debe de estar desde el bachillerato, desde la intermedia? Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de la ciudadanía dominicana? Si la filosofía, como usted ha dicho, es generadora de ciudadanía y entonces está ausente. Bueno, el futuro de la ciudadanía desde la filosofía. Entonces, creo que todavía no se ha reinsertado la filosofía en el... Estaba como algo colateral, vamos a decir. Antes había una salida, un bachillerato en filosofía. Antes había, sí. Y luego me parece que fue solamente algo colateral. Como una mención. Como ahora, mención, excusa, digo colateral porque es como esa la idea que como muchas veces hasta como pluma para adornar el sombrero. Exacto, eso fue cuando hablaron de la transversalización. Cuando se habló de la transversalización, y cómo nosotros la planteábamos desde aquí, desde la escuela, como materia, fundamentalmente, o sea, donde hiciera presencia la ética, la lógica, incluso hasta la metodología, la historia de la filosofía. Realmente hay que reconocer la tremenda labor que tanto usted como el profesor Luis Federico Cruz y el profesor Julio Minaya hicieron en ese sentido a principios del decenio de los 2000. Sí. Y también Brea Franco, que en paz descanso, sí. también hizo un gran esfuerzo porque se les reconociera el espacio, porque si la democracia, aquí se suele decir con frecuencia, profesor, que la base del sistema democrático son los partidos políticos, pero ¿será los partidos políticos o será el ciudadano el fundamento de la democracia? ¿Qué cosa es la democracia? Eso sí, está interesante esto, porque si le dejamos la democracia a los partidos, yo creo que no, esa no es la vía. Creo que por la casa y la educación es que debe de comenzar la democracia. Entonces, poner en primer lugar la educación. Y me parece que ahí, si se inserta la filosofía, ¿verdad?, como un elemento de consistencia, de abrir camino al pensamiento, entonces ya estaríamos en la vía correcta, pero dándole la apertura a la filosofía. Porque a propósito de lo que usted planteaba, dándole carta de ciudadanía a la filosofía, primero, fundamentalmente. A propósito de lo que usted planteaba sobre los partidos políticos, la religión, que usted decía que usted nunca podía. Nunca he podido circunscribirme a pero los partidos políticos y la religiosidad querrá un pensamiento alerta, un pensamiento trashumante o migrante, como usted plantea, o por el contrario ellos necesitan mentes serviles. O dicho de otra manera, puede haber
sistema democrático sin ciudadanía. O sea, puede haber democracia sin demócratas. O sea, uno nace demócrata, uno nace demócrata, uno nace ciudadano, o es una tarea que hay que cumplir, que debe cumplir el sistema, el entramado institucional. Sí, entiendo que es un aprendizaje y que debe de ser canalizado a través de las instituciones. La educación como sistema, entonces debe proveer esos saberes, ese conocimiento que puedan canalizar y realmente hacer del individuo tener una concepción clara de la democracia, porque si no, entonces tenemos lo de ahora. Yo quisiera hacer pero ¿qué ciudadano tiene un concepto claro de lo que es la democracia? ¿O tiene una idea consistente de la democracia? Porque no es lo que piensa la mayoría. La democracia no implica una mayoría, sino que al contrario, implica una minoría. Demos, tomándolo en su sentido desde Egipto y griego, era una minoría, pero pensante, que trazaba, ¿verdad?, las orientaciones. Claro, eso se desvirtuó, hubo una desvirtualización de eso, como se comenzó a entender luego en Occidente y todas las... ¿qué es lo que tenemos? Generalmente, imagínate, democracia neoliberal, pero uno duda de que eso sea democracia, ¿verdad? Esa democracia que promueve el neoliberalismo, o sea, no es democracia participativa. Representativa, bueno, no lo creo tampoco, y mucho menos participativa. Entonces, los partidos es políticos... una democracia de fachada, o sea, es como manipulada para... En nombre de la democracia, se habla en nombre de la democracia, pero al final, ¿qué es lo que impera? Es la voracidad. ¿A quién representa? Y los intereses individuales, ¿verdad?, empresariales. O sea, no, realmente esa es una palabra que y habría que profundizarla y reconstruirla totalmente en función de lo que nos ha aportado ya la experiencia egipcia, la griega, volver sobre ese término, sobre lo que es una república, sobre la importancia de la democracia en una república. Entonces, puede ser que el ideario ilustrado no aporte, pero me parece que se tendría que hacer una reconstrucción de ese concepto. Pues ahí, yo creo que usted ha formulado una gran pregunta de manera afirmativa, profesor. ¿A quién representan nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros ejecutivos? ¿A quién representan nuestros partidos políticos? ¿A quién? ¿Representan a la población? ¿Representan a la sociedad? Al pueblo, ¿representan al pueblo? ¿A qué es lo que representan? ¿Y qué tan democráticos son también, como sí, usted ha sugerido? Pero tomemos, por ejemplo, el asunto de las 3 causales. ¿Dónde está la respuesta? ¿Se resuelve eso con un dictamen simplemente formal? O sea, autoritario, solamente de Congreso, y tomar la estructura legal o una actitud eminentemente legalista y ya. Pero y entonces se obvia lo académico. ¿Cómo para resolver un problema como ese, o dar una respuesta a la sociedad, mejor dicho, y dónde está el filósofo en las decisiones que ellos han tomado? ¿Dónde aparece el filósofo? ¿Dónde aparece el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo? ¿El biólogo? Sí. Entonces, ¿dónde están ¿verdad?, esos saberes?
¿Se resuelve formalmente, con una ley sencilla? No, no se resuelve. Entonces, ocurre que yo no lo veo. No veo al filósofo, que tengan en cuenta al filósofo, ni al antropólogo, ni... Se supone que para tomar una decisión, y no solo pongo ese ejemplo, pero se podría poner con otros tantos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se someten proyectos. Entonces, se supone que es lo que decíamos, ¿dónde está la vinculación con lo académico? O sea, el valor que le da la formación. Nosotros tenemos aquí filósofos de fuste, filósofos, sociólogos, psicólogos, pero han hecho presencia, le han llamado, lo han convocado, han formado un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿verdad? Para tratar seriamente un problema como ese. Entonces, la percepción que uno tiene es que nada se está tratando con seriedad, como amerita. Entonces, fíjate el problema que tenemos con el transporte. Pero que eso no es una solución y que es propia de un partido político no. Es una participación multidisciplinaria de la sociedad conjuntamente. Entonces vamos a vincular los saberes con lo comunitario, ¿verdad? Con la sociedad. Se pueden hacer encuestas, o sea que realmente eso se puede conducir y abrir un camino hacia la democracia. Pero, no importa el criterio del filósofo, ni del sociólogo, ni del psicólogo, ni el psicólogo social, ni mucho menos de la gente. Y entonces, ¿y qué pasa? Y sin embargo, hablo en nombre... O sea, eso es un disparate. Francamente. Y al final resulta en algo brutal, porque entonces entra una serie de intereses. Mira lo que en educación, el 4%. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está el resultado? Entonces, ¿por qué se desvió hacia la construcción? Sectores, ¿verdad? Muy influyentes. Ahí están. Y la formación del profesor. Cuando el profesor, que implica conocimiento, saber, es fundamental. Es un valor fundamental. Entonces, es algo que tú dices cuando tú lo piensas, y me refiero en muchas decisiones que se toman, o sea, que son meramente coyunturales, muy politizada, muy mediada por intereses. Entonces, así creo que no se puede asegurar un futuro para una sociedad donde se desvalorice el conocimiento, el saber y predominen actitudes que sean muy coyunturales y muy individualistas, ¿verdad? Y falta de sensibilidad social, de humana, realmente, porque, óyeme, lo que uno ve que cuando tú exploras como la mentalidad del funcionariado, de muchos, te dicen, no, pero es que es brutal. Es una mentalidad muy brutal. Y trayendo un poco a este plano de la conversación, profesor, una de las grandes preguntas de Kant, ¿qué podemos esperar? En términos de porvenir inmediato, remoto o inmediato, ¿qué podemos esperar de la República Dominicana para la República Dominicana en los próximos 20, 50 o 100 años? Bueno, yo veo muchas sombras. Pero hay que ser optimista, porque la luz al final del túnel
por más terrible que sea, hay un aprendizaje y me parece que nosotros somos capaces de asimilar nuestras experiencias. Y yo espero que, aunque tengamos situaciones terribles que están enfermando a la población, como el asunto del transporte, el problema del agua, el problema con nuestros vecinos, o sea, hay una serie de problemas de la educación, el problema de la economía, que es base, ¿verdad?, con todos estos préstamos. Eso es una cosa que realmente deja mucho que desear. Yo espero que la gente vaya reflexionando sobre estas experiencias y que por lo menos, aunque sea de aquí a 100 años, tengamos algo diferente. He notado que usted, para referirse al país que comparte la isla de Santo Domingo, la Española, ha usado la expresión vecinos y no hermanos, como mucha gente suele utilizar, suele decir aquí, en el ámbito del periodismo, de la política. ¿Es que hay alguna diferencia entre la condición de vecino y hermano para el pueblo que habita al oeste de la isla de Santo Domingo? Sí, claro. Cuando se habla de hermano, se habla de una comunidad de lazos, ¿verdad?, que implica una empatía, una identidad. Entonces, aunque por humanidad, o sea, del punto de vista general, uno lo conciba como hermano, pero del punto de vista concreto somos vecinos. Digo, esa es una diferencia que me parece sustancial, porque si tú tomas elementos como el etos, comenzando con algo, es que es muy diferente, vamos a decir, en términos de lo que es cultura, cuando tú tomas el idioma, cuando tomas la religión, hasta forma de ser, toma ciertos hábitos que, entonces, cuando se habla de una familia, ¿verdad?, entonces hablamos de hermanos, pero está la existencia de, ellos tienen orígenes también diferentes a los de nosotros, aunque compartimos elementos, ¿verdad?, y sabemos que somos un híbrido y que nosotros no podemos negar ni lo indígena, ni lo negro, ni lo blanco. Es el contenido de uno de los ensayos de Por los Caminos de la Crítica. Sí. Esos elementos constitutivos de la nacionalidad dominicana. Sí, entonces eso no hace, y tenemos ese derecho, o sea, de ser lo que somos. Entonces, a ellos que sean lo que ellos son, nosotros que seamos lo que nosotros somos. Aunque podamos compartir como vecinos y aunque nos mueva en términos generales la bondad de la hermandad, ¿verdad?, de compartir como hermanos, porque ellos son parte de la humanidad. Entonces, desde el punto de vista general, entonces lo concibo como hermano, pero desde el punto de vista de lo concreto, ¿verdad?, son nuestros vecinos. Y eso implica que yo no tenga, o que uno incluso hasta se ponga a elementos como el odio, sino que de mutua ayuda, pero que ellos asuman su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, ellos tienen que asumir la de ellos. Para su gobierno, sea estado fallido, lo que sea, o las pero ellos deben de asumir y también reivindicarse,
ante los organismos internacionales, no vivir a costa nuestra. O sea, reivindicarse en función de estar o tener una actitud como de apropiación también. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio, nuestros ríos, todo. Pero ellos también deben de hacerlo. O sea, es muy vivir a costa de la dádiva, ¿verdad? Sea desde nosotros o desde organismos internacionales. Oye, ¿cuándo un pueblo va a salir a camino? Así nadie. Entonces me parece que hasta ahora la estrategia internacional, como lo que ha ocurrido, no me convencen. Al contrario, van a imposibilitar que ellos mismos salgan de su atolladero. Y si hacemos una proyección, profesor, ¿cómo usted evalúa la actitud general en el ámbito que usted se ha desenvuelto, el ámbito académico, el ámbito intelectual, el ámbito profesional, el ámbito universitario, la actitud general del dominicano hacia el pueblo vecino? ¿Usted entiende que es, como a veces se dice, que es una actitud racista, de superioridad, de desconocimiento, de abuso? ¿Cómo usted lo vería? Aunque no me parece que haya racismo. Me parece que el pueblo dominicano tiene una actitud de bondad hacia ellos. Pero claro, tiene que defender su idiosincrasia. Aunque claro, podamos encontrar elementos, personas que sean racistas, pero eso lo encontramos donde quiera. Pero en términos generales, no creo que se pueda hablar de racismo, aunque pueda ser que haya personas que sean racistas, como aparece en donde quiera. Pero en términos generales no me parece, sino que más bien hay una actitud de ayuda, de bondad. Eso hablando en términos de pueblo, porque si hablamos en términos de empresariado ya hay otra actitud. O sea, es bastante complejo el asunto, ¿verdad? Porque a nivel de lo que es el empresariado, ¿verdad? O sea, de lo que me refiero más bien a lo que asumen la actitud de aprovechar su fuerza de trabajo, ¿verdad? Ya sea en los campos, en siembra, en construcción, o sea, ya ahí hay otra, ¿verdad? Predomina otra actitud, ¿verdad? Que es la ley del capital en función del beneficio, lo que impera. Y ahora, profesor, que usted reside fuera y lleva ese programa de investigación con el CUNY, el sistema CUNY, sí. En el tiempo que yo viví fuera, me di cuenta que había como dificultad en el extranjero para entender que en una isla relativamente pequeña viviesen dos pueblos con su frontera y sus sistemas separados. ¿Usted ha percibido eso durante su tiempo de residencia en el exterior o no? La percepción de ellos. La percepción de fuera. De fuera sí, hacia nosotros como dos pueblos vecinos que compartimos un mismo espacio geográfico. Sí, fuera no comprenden bien que somos dos naciones, vamos a decir, o dos pueblos con diferentes, muchas veces, porque parece que la publicidad de Haití o de aquí es hacia allá, entonces le forja otra percepción. Entonces, muchas veces yo tengo que decirle, no, mira, es que somos
son dos culturas, vamos a decir, diferentes, y destacarle los elementos que nos distinguen, elementos de identidad, para que ellos puedan comprender. Entonces es un poquito, claro, ahora yo comienzo a dominar más el inglés, pero cuando no lo dominaba, cuando estaba un poquito apenas comenzando, se me hacía muy difícil. Ya con el dominio me he sentido mejor, porque ya le puedo explicar, le voy explicando mejor del asunto. Es una cuestión, ¿verdad? No solamente una cuestión de territorio, sino que de cultura, en este caso, ¿verdad? Y más aún de ethos, porque es que es la forma de ser muchas veces, y cómo incide una religión, ¿verdad? Que marca parámetros bastante, vamos a decir, notables, entre culturas. Entonces eso le permite a uno. El tema de la identidad es un tema de raigambre típicamente filosófica, aunque en los últimos 40 o 50 años aquí, los costumbristas, los folcloristas, los antropólogos se adueñaron de él. Y Sí. ¿qué le parece a usted, profesor, a la luz de eso que usted ha estudiado y que plantea en ese ensayo luminoso sobre el tema dominicano que aparece en su libro Por los caminos de la crítica? Esos enfoques que provienen del ámbito del folclore, del costumbrismo, de la antropología social, ¿le parece que fueron enfoques equidistantes o sesgados? Los sesgos siempre aparecen. Parece que son Intrínseco. sí, muchas veces inevitables, pero también arrojan sus luces. Porque muchas veces una cosa no es tan absolutamente negativa así, y otra absolutamente positiva. Entonces se ha producido un diálogo interesante que me parece que afirman nuestra identidad. ¿Verdad? Cosas que se negaban, hoy decimos, bueno, pero la podemos admitir, ¿verdad? A través de estudios, más conocimiento, y otras que estaban, ¿verdad? Que son elementos coloniales, de sesgos coloniales, bueno, pues la hemos ido transformando, ¿verdad? Pero siempre quedan ahí sesgos y cosas que hay que aclarar. Perfecto. Bueno, profesor, podríamos prolongar esta conversación durante muchas más horas, porque es evidente que usted es una fontana inagotable de ideas, de argumentos, de puntos de vista. Y como de costumbre, le voy a mencionar 4 términos o 4 palabras, 4 conceptos, para que usted, de una manera sintética, como a modo de fulgurazo, nos diga qué evocan en usted. La primera es el profesor ideal y la clase ideal de filosofía. Y a seguida, Departamento de Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades y Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué evocan? ¿Qué evocan en usted? Profesor ideal y la clase ideal de filosofía. Escuela de Filosofía o Departamento de Filosofía en que usted ha laborado durante más de 30 años. Facultad de Humanidades y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno,
que el sentido de qué me evoca todo esto. Realmente lo de profesor ideal ha sido un reto, que no creo que que haya sido un profesor así tan ideal. Sí encuentro, y es como motivo de regocijo, siempre me encuentro un estudiante que, mire, he encontrado algunos estudiantes que me han dicho, usted despertó a mí la vocación de filosofía, por ejemplo como Clevi Pérez y otros. Estudiantes que me han visto y se detienen y me siguen y me dicen, mire usted, por ejemplo, me ocurrió hoy, el que me trajo aquí no me quería cobrar. Y cuando yo me subí en su carro, él, desde que me dijo, yo comencé a darle a la cabeza, ¿dónde es que yo he visto a este señor? Y luego me dijo, pero usted me preguntó, ¿usted es profesor de la UAS? Sí. ¿Usted impartía filosofía? Sí, le dije, pero usted fue mi profesor de filosofía. Y me dijo, no, ¿dónde usted va? Y me trajo hasta aquí. Y no me quería cobrar. Pero yo como quiera le dije, no, ¿cómo va a ser? Y al contrario le favorecí, ¿verdad? Con el pago. Entonces, eso sí me da mucha satisfacción, porque nunca he tenido como así, como de ser algo ideal, sino que siempre he tenido una actitud como de dejarle algo siempre al estudiante, ¿verdad? De que sea una clase de no perder el tiempo, sino siempre ir a lo que, pues no simplemente cumplir un programa, sino dejarle algo que, entonces, eso por un lado, ¿verdad? Porque no he pretendido así, no he hecho como esa evocación de alguien ideal. Con relación a la escuela, sí siempre me he evocado proyectos. Incluso cuando aspiré, una de mi angustia fue el hecho de que no pude darle salida a un proyecto que era bastante ambicioso, ¿verdad? Como ustedes saben. Pero sí me hace sentir bien que los que han estado y ahora la nueva dirección sí tiene el timón, tiene esa intención, no vamos a decir la intención, está haciendo un trabajo que va por esos senderos, o sea, y me siento bien. Entonces me busca un ideal de proyectos, como de unificación, de cualificación, fíjate, lamentablemente no pude asistir por la condición de salud, la revista que nosotros iniciamos, que no se pudo. Ahora sí veo que esto va en serio. En la semana filosófica, esos temas constantemente de unificación, ¿verdad? Del pueblo, de la comunidad y eso fue algo que siempre yo quería, como que se diera esa unificación. No sé, en función, por ejemplo, en función de lo político, yo sé que también ahí hay una relación estrecha que puede dar a luz a realizaciones concretas, vamos a decir, como es la revista, como las semanas filosóficas que se están realizando,
que son bastante productivas de discusión, que eso es lo que uno siempre quiere, que haya mucha discusión, que haya producción. Entonces, y creo que eso va conjuntamente, bueno, la facultad es, hasta ahora no sé cómo han ido desarrollando sus planes, porque yo no estamos como más atentos a la escuela que a los planes generales de la facultad. Pero creo que sí va por un buen camino, creo que Roa está haciendo un buen trabajo y que en ese sentido uno se va identificando con proyectos, uno sabe que es el tiempo, porque ese es el asunto, muy poco tiempo muchas veces, pero me parece que hasta ahora se está optimizando el tiempo. Y me parece que al final va a quedar mucho, o sea, estamos más hacia nosotros, no como hacia afuera, ¿verdad? Pues, sino más hacia el trabajo desde dentro, ¿verdad? Más hacia nosotros mismos, vamos a decir, ¿verdad? Atendiendo al desarrollo que me parece que siempre a nivel de facultad, la escuela es la que muchas veces traza, porque la escuela de filosofía realmente ha sido ejemplo para la facultad, para la orientación que sigue la facultad. Antes era facultad de filosofía y letras, ya se ha diversificado más, pero me parece que si la facultad desde arriba sigue principios filosóficos y trabaja en unidad con la escuela, hay buena, ¿verdad? Podemos esperar buenos resultados en ese sentido. Bueno, profesor, agradecido por su tiempo, por su paciencia, y como de costumbre, estos diálogos los cierra el profesor Eulogio Silverio, director de nuestra escuela. Usted tiene la palabra, profesor. Bueno, agradecer al profesor Francisco Pérez Soriano, profesor nuestro, amigo nuestro, y que hemos colaborado en muchísimos proyectos. Nosotros le agradecemos en nombre de la escuela y en el mío propio. Agradecemos que haya sacado su tiempo, sabemos que está prácticamente de visita en el país, aunque usted nunca estará de visita aquí, usted es dueño de esto aquí, del país. Y de eso me siento pleno en ese sentido, sí. Y me agradó mucho escuchar lo que dice sobre su pueblo natal, el Nisibón, ¿verdad? Que están regresando. Eso es una dialéctica, ¿verdad? Se sale buscando quizá mejoría, conocimiento, esas cosas, y ahora, ya cargado con conocimiento y algunos recursos, se vuelve y produce entonces un nuevo impacto, un desarrollo, que quizá pueda lograr que se desarrollen cosas que algunos no tengan que salir de allá a buscar fuera lo que salieron a buscar ustedes, lo podrían llevar ustedes, el conocimiento y quizá alguna fuente de empleo. Así que nosotros, en vez de ponernos tristes porque usted está fuera del país, sabemos que está ampliando conocimiento y que ese conocimiento que usted está logrando y va a lograr, lo va a poner al servicio de todos los dominicanos, ya sea aquí en el país y fuera, a través de las publicaciones, como efectivamente está haciendo, como es esa hecha sobre el profesor Enrique Dussel, que es un filósofo realmente de talla. El reconocimiento en Europa es verdadero, o sea, es de diálogo, de verdadero diálogo. Y en las intervenciones que Enrique Dussel estuvo frente a gente como Adela Cortina, como el mismo profesor Gustavo Bueno, lo mencionaba siempre con mucho respeto. Haberman, sí, Batimos, o sea, Apple. Qué bien que usted lo ha tratado y que lo ha dimensionado a través de este libro, que vamos a leer y que recomendamos leer. Entonces agradecemos al profesor Albelo, como siempre,
no sería lo mismo este espacio sin la intervención del profesor Arbelo, porque es que el profesor Arbelo hay que ponerle la enciclopedia nuestra. Vamos a ponerle ese nombre. Sí. Porque había uno que se atribuía a ser la enciclopedia humana, pero vamos a poner la enciclopedia filosófica nuestra, profesor Arbelo. Pues muchas gracias, profesor, y inmediatamente salga la segunda temporada, le haremos llegar para que lo difunda entre su familia y sus amigos. Pues muchas gracias. Está bien, gracias a ustedes.